abrimos la palabra de Dios en el libro de Miqueas, que está en el Antiguo Testamento, en la página 930 de las Biblias con índice en el centro. Página 930 del Antiguo Testamento. Y vamos a leer unos versículos desde el número 5 hasta el 8. Libro de Miqueas, capítulo 6, página 930 del Antiguo Testamento. Bueno, después lo vas a buscar. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Hasta aquí la escritura de un pasaje, especialmente el texto, el versículo 8, más que conocido y muchas veces meditado, que Dios quiera que podamos hacerlo en esta tarde. Pero ¿por qué leí desde el versículo 5? Porque me llamó la atención que luego que el Señor viniera haciendo todo una proclamación y un deseo para que su pueblo se arrepintiese de sus pecados y que respondiese a Dios por estas cosas, luego de hacer una serie de enumeración de recordaciones muy importantes para el pueblo de Israel, me llamó la atención este versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde una región hasta otra. Y esta es una historia verídica, real, no es una parábola, no es un cuento, no es una aplicación alegórica, es algo que ocurrió con el pueblo de Israel y que tenía que ver muy especialmente en el trato de Dios con su pueblo amado. Recordemos que Israel es un pueblo elegido de Dios, aunque está en este momento bajo un castigo de Dios, sufriendo el castigo de Dios, no está recibiendo de parte de Dios más que lo que puede recibir cualquier ser humano sobre la tierra, revelación alguna, sino la de Jesucristo, y que de entre el pueblo de Israel tal vez una mínima parte hoy día son salvos por fe, creyendo solamente en Cristo. Pero lo cierto es que lo que aquí se relata tuvo que ver con lo que sucedió con Israel en la salida de Egipto, cuando Dios los salvó, los libró y los sacó con mano fuerte. Y toma este ejemplo que es muy aplicable también para la vida de los creyentes, pero primero lo vamos a hacer muy rápidamente, no tenemos tanto tiempo para meternos en toda esta historia, que se encuentra desarrollada desde el capítulo 22 del libro de Números hasta el 30 y pico, que lo van mencionando en distintas maneras. Pero lo cierto es que este Balac, que habla acá, era de Moab, el rey de Moab, de la tierra de Madián, y fue un rey que tuvo temor del pueblo de Israel, pero no un temor y de Dios,
no un temor reverencial, sino que tuvo temor y que hizo destruir, deshacerse del pueblo de Israel, que él lo veía como sin fin, que cubría la faz de la tierra. Y esto es muy importante, siempre recordemos esto, que Israel ocupaba una extensión que se calcula 3 veces la capital federal. Ese era el campo que ocupaba Israel. La capital federal, que ustedes la pueden ver, ¿no? Bueno, 3 veces ese espacio era el territorio que ocupaba Israel sobre la tierra. Por eso no se veía el final del pueblo. Tal era la multitud, tan grande era el pueblo, y se movían, ya sabemos por lo que relata en los primeros libros, de la forma en que se movían guiados por la nube y por la llama de fuego en las noches. Y cuando esto se movía, el pueblo de Israel se movía. Lo cierto es que este Balac llama a este profeta Balaam, un hombre de la tierra de Madián también, que tenía conocimiento de Jehová, el Dios de Israel. Y le dijo que no iría, porque él quería, Balac, se lo resumo así muy rápidamente para que nos lleve tanto tiempo. Este Balac quería maldecir para que él pudiera vencer en la batalla, porque era tan numeroso el pueblo que él consideraba lo que él tenía y veía que no iba a poder. Pero si tenía una maldición contra este pueblo, de parte, se ve que era un profeta respetado, este Balaam, conocido, tendría el don de la profecía, porque así también Dios se lo permitió que hiciera, y quería maldecirlo. Y Balac le dijo que no lo haría, ni por todo el oro, y le ofreció mucha plata y mucho dinero. Lo cierto es que en la primera tentativa lo rechaza, en la segunda que manda, se le aparece Jehová y le dice que vaya. Y ustedes recordarán aquel caso, que es justamente, aquel profeta que es frenada su locura por una muda bestia de carga, dice. Porque un ángel se le cruza en varias partes con su espada desnuda, desenfundada, y lo iba a matar si el profeta cruzaba. Ahora bien, uno se pregunta, en primer lugar, ¿por qué Dios haría esto con un profeta que había recibido de parte de Dios que si venían otros hombres a pedirle que vaya, que fuera? Bueno, muy sencillo. ¿Por qué? Porque este hombre, este Balaam, no tenía un corazón sincero y recto delante de Dios. Después, en otras escrituras, se revela que a pesar de que despreció el dinero que se le ofreció, sin embargo, se cumple en él lo que dice la escritura, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo cierto es que finalmente, luego que entiende de parte de Dios que no debía maldecir al pueblo, llega hasta este rey, y el rey Balac lo lleva a distintas regiones, para que desde distintos puntos contemplara a Israel. Y en cada una de estas oportunidades, Balaam lo que hace es bendecir al pueblo. No puede maldecirlo. Dios le había dicho que no lo maldiga y él no lo maldice. Y las profecías y las bendiciones que recibe, en ellas hay lindas y preciosas aplicaciones para nosotros. Porque muchas veces sucede que muchas veces por nuestra ignorancia pensamos que los creyentes pueden ser, podríamos así decirlo, hechos objetos de maldición. O que nos hicieron un trabajo, o que nos han hecho una maldición, o que nos maldicen, y que esto puede tener algún efecto sobre nuestras vidas. Leyendo esta historia, de todo esto que hemos leído, les voy a leer 2 textos nada más. Fíjense ahora en el libro de Números. Ahí está más difícil, ¿eh? Más adelante todavía,
El cuarto libro del principio de la Biblia. Anda al principio de la Biblia. Números busca. Bien al principio. No. Bien. Sí, ¿no? Bueno, menos mal que tenés a alguien que te defienda. Números. Y que estos dos versículos me llamaron mucho la atención, miren. Primero en Números 23. Después le vamos a dar de tarea para que estudie los libros del Antiguo Testamento, de memoria. Números 23. Fíjense, hay muchos textos, ¿no? Pero fíjense el versículo 8. Dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Son preguntas muy contundentes, muy claras, que tienen que ver en la relación de Dios con su pueblo. Dios a este pueblo lo había bendecido. Y la palabra execrar significa algo similar, maldecir, hablar mal. Pero no solamente eso, sino que lo haga alguien que tenga alguna autoridad espiritual. Un sacerdote, no sé, alguien que tenga autoridad espiritual o dígase tener autoridad espiritual, que maldiga a alguien. Bueno, eso es execrar, alguien con autoridad. Viene a mi corazón el hecho de que el Señor, y Balaam decía, ¿cómo podré maldecir al que Dios bendijo? Y el pueblo de Israel gozaba de ese privilegio, de haber sido hechos benditos de Dios, al punto tal que en algún momento el Señor los llama como que eran la niña de sus ojos, algo tan delicado, tan importante, tan cuidado, como es el hecho de los ojos, como uno se los cuida. Así era Israel precioso, criatura preciosa de Israel. Y lo bendijo. Y esto nos habla de que lo que Dios bendice, nada ni nadie puede maldecir y que tenga efecto esa maldición. Uno dirá, sí, pero ¿y cómo? Una cosa es la maldición y otra cosa es lo que vamos a ver después, lo que pasó con Balaam y este pueblo. Eso para que a nosotros nos dé la pauta, la tranquilidad, el inmenso privilegio que significa ser hecho un hijo de Dios. Porque la verdadera bendición es la que desciende del cielo y que no añade tristeza con ella. Lo que Dios bendice, no hay nada ni nadie, ni en esta tierra, ni fuera de esta tierra, que lo pueda maldecir. Y que esa maldición tenga efecto. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces nosotros tenemos temor de los poderes diabólicos? Y esto no es para que ahora nosotros salgamos y alguno piense que hacemos como los, vamos a decirlo con nombre, como los pentecostales que salen a desafiar al diablo. No. Pero sí creemos en esta palabra. Y es contundente. Y como tal, y sin cuestionamiento alguno, que lo que Dios bendice no se puede maldecir. No hay poder que pueda maldecir a lo que Dios ha bendecido. Y qué lindo es pensar, qué descanso es si yo me doy cuenta que el día que recibí a Cristo como mi Salvador personal, fui objeto de esa bendición sin igual.
No hay fuerza en el mundo. No hay palabra de ser espiritual alguno que pueda maldecir a los hijos de Dios. Puede haber persecuciones, y las hay. En el mundo tendréis aflicción. Habrá pruebas. Habrá situaciones. Habrá que sufrir enfermedades. Pero ya para un creyente no es el objeto de una maldición del diablo o de los demonios. Es por pura y sola permisión de Dios, que permite que sus hijos pasen por determinadas experiencias. Pero es una relación íntima y personal del Padre Celestial y nosotros, sus hijos. ¿Qué cosa más de alegría, decía nuestro hermano que habló en la cena? Qué alegría es pensar y descansar en esto, porque quita todo temor del corazón al que pudiera tener alguno, porque lamentablemente muchas veces por nuestra ignorancia tenemos miedo a esos trabajos espirituales que existen y son reales, no son mentiras, pero que un hijo de Dios no debe temer. No para volverse un exorcista, pero sí para vivir confiado de que si he sido objeto de la bendición de Dios al punto tal que me selló con la prenda preciosa del Espíritu Santo en el corazón, no hay demonio alguno que pueda tomar lo que está sellado por su Espíritu. ¿De cuánto valor era Israel para Dios? ¿Cuánto más nosotros, comprados por la sangre de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo he de maldecir al que Dios no maldijo? Ahora sí, hay de aquel que cae en las manos de un Dios airado. Hay de aquel que es objeto de la ira de Dios, del castigo de Dios. Hay de aquel que desprecia la obra redentora de Cristo. Nada ni nadie, por otro lado, podrá librarlo de esa maldición. Tiene la misma fuerza, el mismo carácter, la misma severidad. Ser bendito de Dios que ser un maldito de Dios. El otro día leía en uno de los salmos, cuando habla de Judas y de la maldición de haber entregado a Cristo. Es terrible, es terrible. Las cosas en las cuales Dios lo maldijo y se cumplieron, porque tiene cumplimiento. Y si tiene cumplimiento las maldiciones, ¿cuánto más las bendiciones de Dios? Para con los que son hechos hijos de Dios. Y hay otro versículo también que pronunció. Fíjense ahí en el 24, en el capítulo 23 en Números donde estamos, el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y en el 20, he aquí yo he tomado bendición. Él bendijo y no podré revocarla. Qué precioso. Él bendijo y no podré revocarla. Objetos de la bendición de Dios.
para que valoremos, hermanos queridos, el privilegio inmenso que tenemos de este hecho sin igual. Dios no es hombre para que se arrepienta. El día en que fui hecho un hijo de Dios, hay un himno que se canta, no tal cual como soy. Así me recibió Cristo. Así me recibió Dios. Y no se arrepintió jamás. No se arrepintió jamás. A la manera de hombre, para que se arrepienta. Tal vez nosotros sí, tomamos una decisión y al poco tiempo estamos arrepentidos de haberla tomado, porque nos parece que nos equivocamos, que no era lo que teníamos que haber hecho. Aún en las cosas espirituales. ¿Cuántas veces pensamos que me equivoqué en tal cosa? Cuando debería pensar que si está Dios por medio, si su bendición está sobre eso, no hay de qué arrepentirse desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de aquel que es hecho objeto de la bendición de Dios y que ha de obedecer a Dios. ¿Me entienden? Lo que Dios ha bendecido ya está bendecido por el Señor. Cuando traemos los niñitos a presentar al Señor, ¿qué buscamos de Dios? ¿Qué buscamos de Dios? Su bendición. ¿Y Dios lo bendice o no a ese niñito que le traemos? Absolutamente sí. ¿Se arrepentirá después Dios de haberlo bendecido cuando a lo largo de su vida, y yo que recuerde, salvo los que son de mi edad, o más cerca de mi edad, pero a todos los demás, por lo menos los que son de esta iglesia, a casi todos los presenté yo. A casi todos, como pastor, Otros los presentó antes Dick, cuando era el pastor de la iglesia, siendo niñitos. ¿Se habrá arrepentido Dios de la bendición que dio a aquel que fue presentado a su presencia? ¿Para qué? Para que lo bendijera. Y la mayor bendición es que un día conociera a Cristo como su Salvador personal. No podré revocarla. ¿Revocar qué quiere decir? Anularla. Que deje de tener efecto. Que ya no tenga suerte. Que le vaya mal. Que ya no sirva lo que Dios bendijo. Lo que Dios dijo. Ciertamente, hermanos queridos, este mensaje es muy sencillo, pero es un mensaje que nos debe llenar el corazón de fortaleza y aliento para buscar esa bendición de Dios, con la seguridad de que si estoy conforme a lo que después dice en los versículos más abajo, en el versículo 8, hombre, ahora vamos otra vez a Miqueas, espero que no lo hayan perdido. Fíjense el versículo 8. Hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Dos cosas. Una declaración y un pedido. Una declaración. Antes tenían que recordar este hecho importantísimo. Que lo que Dios bendice, no hay forma de revocarlo. Ya está. Por eso dirá más adelante, no toquéis al ungido de Jehová. Y se acuerdan la actitud de David con los ungidos de Dios. Él a Saúl, aún
con todo lo que le hizo, el miedo que le dio solamente cortar el borde de su manto. No toquéis. Eso, y no solamente tendríamos que pensar con los siervos, que desde ya tiene que ser así, aún en relación hermanable, porque todos los que estamos acá somos ungidos de Dios. Y esa unción es la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Así que si tenemos respeto por los siervos, tenemos que aprender a tener respeto también por el hermano, por la hermana en Cristo, sea en la condición en que esté, aun que tenga el carácter que tenga, porque por un lado Dios era el que bendecía a su pueblo, pero también el que lo corregía sobre la tierra. Y no les terminé de contar la historia. No pudo maldecir. Pero lamentablemente después la Escritura, en una serie de textos, nos enseñan algo que no está escrito en Números, pero que le fue revelado a los escritores por el Espíritu de Dios, que Balaam enseñó a Balac la forma en que tenía que hacer caer a ese pueblo, ya que no lo podía maldecir. Bueno, pero te voy a decir de qué manera lo podés derrotar. Que coman cosas sacrificadas a los ídolos, cosas inmundas, y que forniquen. Porque ustedes van a ver que en el capítulo 25, versículo 1, los hombres de Israel empezaron a tener sexo con las mujeres moabitas. Y hubo una gran mortandad y juicio. Eso enseñó a Balaam por amor a esto, porque él quería cobrar. Y así lo dice también Judas y así lo dice Pedro cuando traen a la memoria lo que hizo Balaam. Y en Apocalipsis, la doctrina de Balaam, que enseñaba cómo hacer mal a los hijos. No lo podía maldecir como profeta. Pero se dejó. Por eso le salió al encuentro el ángel, porque su corazón no era recto delante de Dios. Y le enseña a Balac, mira, lo que tenés que hacer es que tus mujeres vayan al campo de Israel. Y entonces Israel va a pecar. Y va a ser una destrucción moral, espiritual y moral. Y tal cual, lamentablemente, pues no fue una maldición del diablo. Son esas cosas que lamentablemente, si no velamos, no es porque no seamos objeto de la bendición de Dios. Es que cuando el hombre, desoyendo la voz de Dios, hace las cosas pecaminosas que hace, tendrá que sufrir las consecuencias de su pecado. Pero no termina ahí, porque después Dios manda al pueblo de Israel que haga venganza con respecto a ese pecado que hicieron los moabitas, la tierra de Madián, contra Israel. Y que destruya a los reyes de Madián. Y entre los reyes que son destruidos está Balaam, hijo de Beor, que fueron y lo mataron. Al muy, podríamos decir, zorrito de Balaam. Y qué notable, ¿no? Pensaba cómo se acopla con lo que enseñaba nuestro hermano Alfredo recién. Que por un lado no podía hacer otra cosa que bendecir al pueblo, porque eso era lo que recibía de Dios. Pero en el corazón estaba eso, de que quería recibir su recompensa por su trabajo, el amor al dinero. Y así le fue. Pecó porque finalmente hizo caer al pueblo. Enseñó de qué manera. Viene la astucia, ¿no? De la carne y del diablo. Enseñó cómo tenían que hacer, cómo poner trampa, cómo poner lazo a los hijos de Dios. Ahora bien, hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno
y que pida de ti Jehová. Eso era para el pueblo de Israel, que venía con todas estas preguntas de cómo acercarse y alcanzar la salvación de Dios. Me preguntaba, cuando dice hombre, cuando se refiere ahora en la dispensación de la gracia, ¿a quién se lo declara esto? A la iglesia de Jesucristo, a la nueva criatura le está hablando, porque es la nueva criatura lo que es engendrado de Dios, lo que puede cumplir con lo que revela este texto en su segunda parte, que es hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Y eso está engarzado como una joya en un brocal de oro en el libro de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, que habla de gozo, paz, etcétera, etcétera. Misericordia, es el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios pide para nosotros. En eso está la bendición de Dios para nuestras vidas. Y es una bendición que no puede ser revocada. Por eso Dios la puede pedir de nosotros. Aunque en Gálatas dice el fruto del Espíritu, etc., pero sin embargo también habla, lo que habéis resucitado con Cristo, tenemos que vivir. Si estamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Porque es el único que nos puede ayudar a que nosotros, hombres y mujeres de Dios, podamos vivir la vida de Dios. La garantía total de la bendición de Dios y el poder cumplir con este texto. Cuando los leemos muchas veces pensamos, bueno, acá se nos enseña cómo tenemos que hacer juicio, amar misericordia y humillarnos para... Y no ha cambiado esto. Pero en el Nuevo Testamento se nos enseña que solamente es posible para lo que es nacido de Dios. Es para ti y para mí, lo que ha sido bendecido de Dios. Acuérdate de esto. Es una bendición que no puede ser revocada, que no puede ser hecha objeto de maldición. Sí es detestada por el enemigo, sí es rechazada por el enemigo y cuestionada. Y seguramente se van a presentar personajes como Balaam, que tratarán de poner lazo a nuestros pies. Pero si nos mantenemos en los derechos pasos que Dios quiere que andemos, si procuramos hacer su voluntad, si buscamos con humildad, es una bendición que no caduca, que no puede ser revocada. La bendición de poder gozar del fruto del Espíritu. Como decía nuestro hermano Alfredo, esa alegría, que es un gozo inefable, que solamente le da el Dios alegría de mi gozo, decía el salmista. De nuestro gozo. Es el Dios alegría. Dios es alegría. Y Él es la alegría de nuestro gozo. Y es la bendición para que nosotros podamos vivir conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. La garantía es su bendición. Es Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Es el sello que Dios te ha puesto. Lo que te distingue, lo que te hace único. Eternamente. No menospreciemos semejante privilegio. Al contrario, seamos sabios, entendiendo esto.
dejando de temer a tantas supercherías que hay en el mundo. No para volvernos personas desafiantes, ojo, sino para volvernos creyentes en aquel que nos bendijo, con toda bendición. Qué bendición más grande haber recibido a Cristo. Qué bendición más grande. No hay otra igual, ¿eh? No hay otra igual. Cielo y tierra pasarán. Todo pasará. Pero lo que Dios bendijo, eso perdurará para siempre. Lo que Dios santificó, nadie lo puede apartar. Lo que Dios escogió y tomó para sí, nadie se lo podrá arrebatar jamás de su mano. Y con eso también está la bendición de poder vivir y en lo que Dios nos declara y lo que Dios pide de nosotros. Que por fe podamos vivir la vida del Espíritu. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos, en esta sencilla reflexión de confianza, de consuelo y de fortaleza para seguir adelante en este camino de fe. Que no estamos solos. Estando el Señor con nosotros, eso lo decía Martín Lutero. Dios está conmigo, la mayoría está conmigo. Estando Dios con nosotros, está la mayoría con nosotros. Está el que es más fuerte. Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Decía Pablo también. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.